hablar en general es un poco del trabajo que hacemos y del estado de conservación de la población malagueña. Y antes de empezar a dar datos, pues os quería presentar un poco la especie, porque veo que hay gente joven, niños, que a lo mejor no conocen mucho de esta especie, ¿no? Y bueno, pues una especie de rapaz de tamaño mediano, pequeño, que cría en el suelo. ¿No os parece raro una rapaz que cría en el suelo? ¿Vale? Entonces está muy expuesta a muchos peligros, ¿no? Tiene que soportar una predación muy elevada, porque fácilmente cualquier pequeño predador, desde una serpiente hasta una rata, puede afectar sus nidos, ¿vale? Y bueno, aparte de esa curiosidad, pues tenemos... Es una especie de rapaz que tiene un dimorfismo sexual, tiene una diferencia entre los machos y las hembras muy marcada. Lo que veis en la pantalla es una hembra y este es un macho. Pues, si os fijáis, no tienen nada que ver uno con el otro, ¿vale? Y es una especie que habita en zonas de ambiente estepario, pseudoestepario, en zonas de cultivo de cereal, en zonas de vegetación también natural, pero en menor proporción. Es una especie que tiene hábitos migratorios. Después vamos a conocer algunos aspectos de los viajes que hace Marifé. Y bueno, yo creo que como para empezar con el resto de información, yo creo que esto nos puede servir un poco de tarjeta de presentación de la especie. Si tenéis alguna duda, la gente que menos la conozcáis o algo, pues a lo largo de la charla podéis preguntar algunas cosillas, ¿vale? Bueno, y os voy a hablar de todos estos aspectos, de todo lo que es el seguimiento que llevamos haciendo en Málaga desde hace al menos 6-7 años, que es donde yo más me he implicado, pero que ya se venían haciendo desde antes con otros auxiliares de campo y a lo mejor con otra forma de trabajar, con otra forma de llevar el seguimiento de la especie, ¿vale? Os voy a empezar hablando un poco de la relación histórica de actuaciones que se han hecho con la especie, tanto en la provincia como a nivel andaluz, un poco de resumen, la evolución de la población en Málaga, la importancia de un equipo de trabajo afín, comprometido, de las actuaciones de conservación que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y al final pues voy a terminar contando un poco de la vida de Marifé, ¿no? Lo que nos ha ido aportando por los datos que recibimos del aparato que lleva instalado, del emisor que lleva puesto. Bueno, esta es la distribución en Andalucía de la especie. Si os fijáis, pues prácticamente está vinculada al Valle del Guadalquivir, el litoral onubense y gaditano, y de ahí prácticamente solo se sale un poco al norte de Córdoba, ya es lo que sería la cepa del Alto Guadiato, colindante con la población extremeña, de la que forma parte sus ejemplares forman parte de esta población también, están bastante relacionados. Y como veis, en el extremo suroeste se sale un poquito del Valle del Guadalquivir y ahí tenemos un poco la población malagueña. Vale. Bueno, esta zona de aquí, lo que es el norte de la provincia, es la zona donde se distribuye. Y si os fijáis, por ahí también se extiende un poco de lo que fuera de lo que es el Valle del Guadalquivir, se puede meter un poco en la cuenca del Genil, lo que es el sur de la población cordobesa y la granadina prácticamente están vinculadas a esa área de distribución, todo lo que es la cuenca del Genil. Y esta sería la distribución a nivel general en Andalucía. Estos datos están sacados de la última memoria de
del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias. Y bueno, lo he puesto porque son bastante representativos de la situación en la que se encuentra la especie en este momento. Las tendencias son negativas, estamos ya por debajo de lo que sería el rango de las 500 parejas. Algunos años se ha bajado de ese dato, que es importante, y ya empieza a hablarse, ya lleva hablándose, no a nivel andaluz, pero sí a nivel nacional, de que esta especie debería de cambiarse de categoría de amenaza. Ahora mismo está como vulnerable, pero sus tendencias desfavorables en las últimas décadas, mantenidas además, por poneros un ejemplo con los datos del censo nacional que compendió SEO BirdLife, comparándolos con los datos del censo anterior, el último fue en 2017, los del año anterior de 2006, se veía ya una caída de la población de un torno a un 19 y un 23%, y si nos veníamos solo al caso de Andalucía, entre un 20 y un 25% caía la población. Ahora mismo esos datos nos aportan un valor cuantitativo de entre 4.400 y 5.500 parejas, ¿vale? Estamos hablando de datos de 2017, del último censo nacional. Desde ahí la tendencia y la disminución de la especie ha seguido bajando el número. Bueno, y aquí os he querido representar un poquito los principales factores de amenaza, aunque no están todos, pero sí que son los principales. El principal problema al que se enfrenta esta especie es la cosecha temprana del cereal, porque es su hábitat de cría. Los nidos los hace directamente en medio del cereal, y en muchas zonas el cultivo del cereal se hace para cosecharlo en verde, para forraje de ganado. Con lo cual, cuando se cosecha, muchos de los nidos de los aguiluchos están todavía casi al principio de su periodo de reproducción. Todavía ni siquiera tienen las puestas terminadas. Dependiendo de los años, y si nos vamos un poco atrás, estos últimos años hemos tenido una sequía prolongada que ha hecho que prácticamente el precio del forraje se fuera por las nubes. Con lo cual, pues, se ha cosechado más en verde. Normalmente el heno, lo que se cosecha en verde, suelen ser avena y otras plantas forrajeras, pero había algunos años que era tanta la carencia y el precio del forraje estaba tan alto que incluso se ha cosechado en verde cebada o trigo, que es tradicionalmente un cultivo que se cosecha para grano en seco. Entonces eso también es un factor que también puede haber estado influyendo en la población. Esa sequía mantenida de varios años que ha hecho también que suban el precio de los forrajes. Un problema al que nos enfrentamos también principalmente en Málaga y en otras provincias también, como Jaén y Córdoba, es a la extensión del cultivo de lo que son leñosas. Principalmente el olivo, pero últimamente se ha puesto en auge mucho el cultivo de pistacho, de almendro, y se están sembrando en intensivo o superintensivo. Son sitios en los que normalmente hay menos productividad por el tratamiento que se hace tan intenso, con lo cual tampoco, aparte de restar superficie de cría, o sea, tienen menos sitios donde criar los aguiluchos, también son menos productivos. Son ambientes que no aportan tanta comida como los cultivos tradicionales. Y otro de los impactos importantes también, no solo por el impacto directo, que ya puede ser, como veis en la foto, que un aguilucho impacte con una aspa de un molino y lo mate, es también la ocupación del territorio. Sobre todo en las instalaciones de placas solares, porque cada vez se hacen instalaciones que ocupan más superficie y muchas de las veces se hacen sobre territorios con cultivo tradicional de cereal, porque es mucho más barato ese terreno, o sea, cuesta menos arrendarlo, cuesta menos comprarlo.
Otro de los factores que también estamos viendo últimamente que están teniendo cada vez mayor importancia es el cambio climático. El hecho de que tengamos esos entre 1 y 2 grados de más para muchas especies no es un tema menor. De hecho, en los últimos años se han tenido que implementar medidas para un poco contrarrestar la mortalidad de los pollos en los nidos, porque esas altas temperaturas hacían que muchos pollos se murieran por deshidratación, porque no son capaces de aguantar esas olas de calor. Bueno, y os voy a contar un resumencito de lo que he conseguido recopilar de lo que se ha hecho de seguimiento histórico tanto en la provincia como a nivel andaluz de esta especie. En 1990, Silvema, que es una asociación ecologista de Málaga, empieza con sus campañas de protección y salvamento de nidos. Prácticamente lo que se hacía en esa época era localizar los nidos, contactar con los agricultores e intentar que la máquina, cuando coseche, pues no se llevara por delante los nidos. Esa era prácticamente la actuación que se hacía, que se llevaba a cabo. En 2024 se empieza a implementar, porque llegan fondos europeos, los fondos europeos de desarrollo rural, y empiezan a implementarse medidas para favorecer la conservación de esta especie. En Málaga en concreto, entre los años 2004 y... entre 2004 y 2009 se estuvieron aplicando estos fondos europeos, pero en Málaga entre 2004 y 2005 se llevó a cabo unas actuaciones un poco especiales. Ahora después lo veremos en la siguiente diapositiva. Prácticamente ese dinero, el dinero que llegó como fondos europeos, en lo que se dedicó fue en hacer contratos con los propietarios para retrasar las cosechas, para pagar por los rodales compensar por los rodales que no se cosechaban para dejar los nidos. Y ese era el trabajo más importante, la localización de los nidos para que se pudieran proteger con estos fondos europeos. En 2004-2005 se implementó un hacking en la provincia de Málaga, en el norte de la provincia, en Antequera. Nada más que en el año 2005 se llevaron a ese hacking 45 pollos. Ahí tenéis la procedencia de dónde venían esos pollos. Esos pollos venían de nidos que se habían cosechado y se habían rescatado los pollos para que no se murieran, no se predaran, y al final se llevaban a un CREA, a un hacking, en este caso. Y ahí tenéis la procedencia, pues fueron 20 de Málaga, de Jaén 10, de Huelva 5, de Córdoba 4, Sevilla 4, Cádiz 2. Y después a lo largo de los años, distintas instituciones pues han ido implementando también esta medida. Esta medida lo que consiste es en continuar con la crianza de esos pollos de forma campestre. O sea, en el campo se instala un jaulón grande con un voladero donde se les alimenta hasta que son capaces de volar. Claro, eso se puede hacer con pollos que ya tienen una edad. Los pollos que necesitan que se alimenten a mano no pueden entrar en este tipo de actuación, ¿no? Desde 2016, Tumbaway, aquí en La Janda, pues tiene implementado su hacking y ya lleva un montón de pollos sacados adelante con esta metodología, reforzando la población de la zona, porque este es un método que usándolo bien puede hacer que se recuperen poblaciones que se habían perdido, porque a lo mejor los manejos, los usos que se hacían del territorio no eran compatibles con la conservación. Intentar con este método que vuelvan a ocupar ese territorio que habían perdido. En 2015 dio un giro totalmente el trabajo que se llevaba a cabo desde la administración con el aguilucho cenizo, y fue cuando yo creo que en verdad se puso un poco las pilas, empezó a hacer las cosas ya algo mejor, o mucho mejor.
Se aprueba el programa de actuaciones del Plan de Recuperación de Conservación de Aves Esteparias, donde está incluida también el aguilucho cenizo, y se dota con un coordinador regional, o sea, una persona que asumía la coordinación de la conservación de la especie a nivel andaluz, que tuvimos la suerte que además fue una persona muy implicada, que trabajó mucho por la conservación de esta especie, Miguel Garrido, y que tuvo también el apoyo de un técnico de la administración, que precisamente lo tenemos aquí, Gema, y además se implementaron protocolos de actuación de salvamento de nidos, de seguimiento de la especie. Se trabajó muy en serio por intentar hacer las cosas bien. Entonces eso fue lo que en verdad, ese trabajo fue lo que en verdad ha repercutido en que después se mantenga una forma de trabajar con la especie que haya hecho, pienso yo, que en Andalucía no esté tan mal como en otras comunidades autónomas. Si nos vamos fuera de Andalucía, Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, con mucha mayor superficie potencial para la especie, está prácticamente casi sin aguiluchos. Y es porque, entre otras cosas, desde la administración no se ha hecho un trabajo serio. Se establece también una red de coordinadores provinciales, o sea, en cada provincia había una persona que se encargaba del trabajo de su provincia, o sea, se estructuraba una red de trabajo para facilitar o para mejorar la conservación de la especie. En 2016 en Málaga se crea un grupo de voluntarios que venimos colaborando en todas las tareas que son necesarias durante el programa, durante la campaña de reproducción de la especie. Y se implementó también ese año, con un protocolo también, un programa de marcaje a nivel regional. Un programa de marcaje que sobre todo estaba enfocado al marcaje de adultos, aunque después pues se han marcado también muchos pollos, pero sobre todo iba enfocado al marcaje de los reproductores. Porque los reproductores tienen una tasa de lectura mucho más elevada, o sea, son individuos que ya han pasado su periodo juvenil, que es el que más mortalidad tienen, y era más fácil que esas anillas volvieran a leerse a lo largo de los años que si marcaban jóvenes. En los últimos años también hemos optado por marcar muchos jóvenes porque hemos visto que sí, que cuando se hace con muchos jóvenes, pues también tenemos reportes de esa parte de la población y que también está bien tener información de esa parte de la población, de éxito en sus primeras puestas, de hembras jóvenes, de la tasa de renovación de la población. Bueno, en Málaga en los últimos años hemos venido trabajando cada vez más con el tema de la protección de nidos con cercados antipredadores, para evitar que los predadores puedan acceder al nido, ya tengan pollos o huevos. Y en 2019 fabricamos los voluntarios 15 cercados. Este año con dinero de compensatoria la administración ha financiado 15 y nosotros con dinero del grupo local de la Sociedad Española de Ornitología hemos pagado la fabricación también de 9 más. Eso sería un poco el resumen de los trabajos que se llevan haciendo con la especie a nivel de la provincia y a nivel andaluz, aunque eso tiene un compendio de muchas más actuaciones que después vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, solo un resumencillo por encima de lo que se viene haciendo, ¿no? Aquí tenéis una evolución de la población en Málaga. La primera estima para la población malagueña la hizo Silvema en el 92, entre 70 y 100 parejas. Si veis, tenemos una línea de tendencia que es ligeramente favorable. Si la comparamos con la tendencia que antes veíamos con la población andaluza, veíamos que estaba en declive. Eso ha sido principalmente por el trabajo que se ha llevado a cabo en los últimos años, pensamos, o queremos pensar, que ha sido por eso. Y
Y como veis, el rango en el que nos movemos ahora mismo, no sé si se apreciará mucho, se podrá, pero rondamos entre las 105, 110 parejas. Este año creo que la estima ha rondado entre las 109, 118. Es el año con diferencia mejor, la estima más elevada. Aquí tenéis una gráfica que representa el porcentaje de la población malagueña con respecto a la andaluza, ¿vale? Como veis, no todos los años ha sido ni mucho mismo, ni mucho, vaya, parecía, ¿no? Si os fijáis, en los últimos años ha ido creciendo un poco y aquí os aporto el dato de esta campaña, que ha sido mucho más elevado que el de las anteriores. Antes rondábamos en torno a ese 10% de la población andaluza y este año nos hemos puesto en el 20%. El éxito reproductor en la especie, como veis también aquí podéis apreciar en las líneas de tendencia, en los últimos años, como se ve también, ha ido aumentando, tanto en el número de nidos que han tenido éxito, que han llegado a volar pollos, como en la cantidad de pollos que han volado. Este año, como veis, ha sido muy destacable. No hemos querido poner los datos de los 2 años anteriores, 2023 y 2024, porque todavía no están revisados del todo y no queríamos dar un dato que no fuera totalmente fiable, ¿vale? Y como veis, pues este año ha sido, se puede ver ahí, que ha sido buenísimo. En comparación con los anteriores, han volado prácticamente el doble de pollo, si no un poco más. La productividad, o sea, el número de pollos que vuelan por nido al que se le ha hecho seguimiento, este año también ha despuntado muchísimo. Ahí tenemos marcado un valor de referencia que es el 1.6, 1,6 pollos por nido al que se le ha hecho seguimiento. Este año hemos superado el 2, es un dato bastante bueno de productividad para la especie. La mayoría de los años, como veis, están por debajo de ese valor de referencia, por debajo de ese 1.6, incluso algún año no llega ni al 1%, ni a un pollo volado por nido. Gracias. Bueno, una parte muy importante de por qué está pasando esto en la población malagueña es por el equipo de trabajo. El equipo de trabajo que no es una persona ni dos, es un grupo bastante numeroso. Aquí he puesto los principales desde la coordinación provincial, los agentes de medio ambiente, que este año incluso había un refuerzo con agentes nuevos, los auxiliares de la malla que hacen el seguimiento, el grupo de voluntarios, los agricultores y cosechadores, que cada vez hay más agricultores que son favorables a la conservación de la especie, nos conocen ya por el trabajo directo de muchos años en la misma zona. Y aquí me dejaría también mucha gente fuera, ¿vale? Que forman también parte de este equipo de trabajo. Por deciros alguna gente, tenemos algunas colonias que están en el entorno de parques eólicos y los mismos vigilantes ambientales de esos parques eólicos prácticamente son un voluntario más que nos ayudan en el seguimiento, en la localización de nidos, intentan en todo lo posible para las máquinas para que afecten lo menos posible a la población que hay en el entorno de los parques donde ellos trabajan. Y la implicación, el compromiso de este equipo de trabajo es lo que marca un poco la diferencia, creo yo. El hecho de que todo el grupo vaya a una, de que no se busquen las diferencias, sino que se
que se busca la forma de cada uno aportar lo que puede, de la manera que puede. Yo creo que es lo que marca un poco la diferencia. O sea, somos un equipo de trabajo que estamos muy ajustados, muy pendientes de todo el trabajo que se lleva en conjunto en la provincia, muy encima de la especie. Entre las actuaciones de conservación que llevamos en Málaga y que se llevan en el resto de Andalucía, aquí os he hecho una redacción que ahora después vamos a entrar en cada una de ellas. Empezamos con la localización de los nidos para poder salvarlos. Se gestionan desde la administración convenios con los titulares, los propietarios de las parcelas donde hay nidos, para que esa parcela no se coseche hasta que vuelen los pollos, para compensar por la pérdida que tienen en los cultivos, para los rodales que se dejan que no sean un menoscabo en la productividad para ese agricultor y que cada vez se tenga una mejor imagen de la especie, que favorezca esto un poco a la imagen de la especie. Se marcan los rodales, se protegen nidos con cercados. En los últimos años, para intentar un poco contrarrestar las olas de calor, se están colocando cajas de sombra. Se ha empezado con el trabajo de alimentación suplementaria. Se están trasladando pollos a los CREA para terminar la crianza. Algunas veces hay nidos que no salen para adelante porque ha pasado la cosechadora, también se recogen los huevos y se llevan la crianza de esos huevos, se llevan en el zoológico de Jerez. Se están marcando pollos y adultos para hacer un seguimiento cada vez más fino de la población, colocando emisores que cada vez nos aportan más información de cómo gestionar la especie. Y también se hace seguimiento de nidos, de algunos de los nidos, con cámaras de fotodampeo que también nos aportan bastante información. Bueno, os voy a poner un poco el ejemplo de Málaga, pero que es el ejemplo prácticamente, yo creo que desde que se empezó con el plan de conservación del aguilucho cenizo, se intenta que sea así en toda la comunidad autónoma, ¿vale? Empezamos el trabajo de campo triangulando nidos, localizando nidos. Como veis, pues ahí tenemos en una parcela 2 ubicaciones de 2 nidos que están próximos. Lo primero es localizarlo para tener los datos de ese propietario y poder llegar a acuerdos con él, saber la fecha de siega. Entonces empezamos el trabajo así, con la localización de nidos. Toda la información que recogemos en todo el equipo de seguimiento, tanto de voluntarios como de profesionales, se comparten en capas que se pueden ver en aplicaciones de teléfono como IGN, con las ubicaciones de avistamientos, de nidos, de forma que todo el equipo de trabajo tenemos acceso a esa información y podemos hacer el seguimiento, la vigilancia de los nidos. ¿Vale? Aquí se ven 2 imágenes de 2 de las aplicaciones que usamos, donde conseguimos la referencia catastral para poder dar después con el titular, con el propietario y como solemos triangular los nidos con la aplicación. Esa capa de nido se actualiza prácticamente a diario. Aquí tenemos, he puesto una imagen de un agente que está muy implicado, Gustavo Terol, un agente que está muy implicado en la provincia de Málaga y es el que se encarga de actualizar a diario, muchas veces a las 1 de la madrugada nos está mandando la capa de ese día para que los datos estén, para que al día siguiente a primera hora estén disponibles. Una vez que se han localizado los nidos, sabemos fechas de siega, se empiezan a marcar nidos, se acceden a los nidos, se marcan rodales para que ese rodal se respete durante la cosecha y no afecte al nido. Esos nidos rondan en torno a los 400 metros cuadrados y veces que son más pequeños, dependiendo de las actuaciones, también del trabajo que se lleva haciendo en cada zona con los propietarios se ajusta un poco el tamaño, pero se tiende que sea de este tamaño.
Se hace un recinto cuadrado en torno al nido que se marca con cinta de balizar y que cuando el cosechador llega a la parcela y entra a empezar a cosechar, pues lo está viendo las marcas para así poder respetarlo y no pasar por encima del nido. Se gestionan convenios con titulares. En los últimos años cada vez se han ido implementando más como medidas compensatorias de instalaciones de energías renovables. Cada vez se han ido negociando más y hay parcelas muy importantes con un número de nidos elevado en la que prácticamente en los 3 o 4 últimos años se han ido conveniando periódicamente, se han llegado a acuerdos con los propietarios, de forma que han volado un porcentaje elevado de los nidos que había en estas parcelas, haciendo una actuación un poco menor que en otras zonas. Pero también nos damos cuenta que solo conveniendo las parcelas no es suficiente. Al final, si queremos mejorar la productividad de la especie, la única manera es intentar que baje la predación sobre los nidos. Y al final, estos nidos, en estas parcelas que se dejan de cosechar hasta que vuelan los pollos, hay que protegerlos también, de otra manera. Y ahora mismo, como lo hacemos, es con cercado. Esto es una parcela que se ha cosechado y se ha respetado el rodal donde está el nido, para que veáis cómo queda. Cuando se cosecha una parcela, imaginaros, antes teníamos una parcela homogénea, cuando pasaba un predador por la zona, como todo está homogéneo, no hay nada que le llame la atención. En el momento que se cosecha, el único punto donde puede refugiarse la fauna es el rodal, con lo cual eso atrae a los predadores. En Málaga, y yo creo que en otras zonas de Andalucía también, intentamos que cuando llegue este momento, el nido esté ya protegido con un cercado. ¿Vale? O sea, sabemos la fecha de siega, si podemos estar durante la siega, si está en la mayoría de las siegas, se está presente, para actuar por si hay algún pollo que se sale fuera de cercado, del nido, para que no lo pise, no lo pille una máquina. Pero normalmente cuando se llega a este estado siempre se intenta, antes de que pase esto, se intenta que el nido esté protegido con un cercado. Eso es lo que hemos venido implementando en los últimos años. También os digo que esto no es desde que se empezó en 2015, sino que con el paso de la experiencia de los años hemos ido viendo cuál es la actuación más favorable y cómo podemos aumentar la población de la especie. Pues aquí nos veis un par de voluntarios que estamos colocando un cercado en un nido, terminando de hacer cerramiento. Se hace cuando sabemos ya que se va a cosechar la parcela, normalmente pocos días antes, o cuando hay pollos nacidos. Este año hemos intentado tener disponibilidad de cercados para intentar proteger el máximo de nidos posible, de forma que el nido que sabíamos que tenía pollo, nido que protegíamos, estuviera en el estado que estuviera, parcela en cosecha en verde, que la siega iba a ser temprana. En el momento que sabíamos que tenía pollo, se protegía el nido. ¿Vale? No esperábamos a que llegara el momento de la cosecha, porque mientras que llega el momento de la cosecha ha podido entrar un predador y ese nido que veíamos con 4 o 5 pollos, pues lo hemos perdido por completo. Muchas veces lo que hacemos es montar el cercado fuera, ¿vale?, de la zona donde está el nido y lo colocamos desde arriba hacia abajo, lo dejamos caer sobre la zona donde está el nido para protegerlo. Aquí veis dos agentes que están haciendo ese trabajo. En los últimos 3 años, creo recordar, son los 3 últimos años en los que venimos haciendo esta actuación, que es la colocación de cajas de sombra para los pollos, porque se dio a raíz de una experiencia que tuvieron en Extremadura por los golpes de calor tan fuertes, esos 2 graditos que os he comentado de más, en referencia con hace décadas que no tenemos en los últimos años, influenciados por el cambio climático, pues han marcado mucho la diferencia. Y en Extremadura tuvieron una mortandad muy elevada de pollos y empezaron a darle vuelta a la cabeza. Dijeron, bueno, ¿cómo protegemos a los nidos? ¿Cómo protegemos a esos pollos de esa insolación tan severa, de esa temperatura tan elevada? Y se le ocurrió esta idea. Colocar unas cajas que los pollos a partir de una edad empiezan a usarlo. Cuando ya los pollos tienen movilidad,
Se meten dentro, es como una especie de túnel, se están utilizando cajas de fruta o cajas hechas de proceso con madera, con esa forma. Se suelen colocar en la orientación en la que reciben menos insolación, de forma que no entre la mayor parte del día el sol dentro de la caja. Se suelen hacer cuando los pollos ya son capaces de termorregular, porque si colocamos la caja en la proximidad del nido antes, vamos a hacer que la hembra encuentre una cosa extraña, no lo cubra el tiempo suficiente y podamos generar mortalidad de pollo, ¿vale? Entonces hay que esperar a que los pollos tengan una edad para hacer esta actuación, ¿vale? Cuando ya los pollos termorregulan bien y pueden pasar un poco más de tiempo sin estar cubiertos por los padres y tienen ya cierta movilidad, es cuando empiezan a usar las cajas, cuando empiezan a meterse dentro. Se cubren con paja para que se queden integradas y muchas veces esa misma paja sobre la caja también les sirve de refugio. Muchas veces que hay algunos pollos, en general la mayoría de los pollos usan la caja, pero hay pollos que la extrañan y lo que se meten es entre la caja y lo que es la paja que le aportamos para que quede más integrado en el cercado. Esta actuación siempre se hace en nidos que están protegidos, que ya están con su cercado colocado. Aunque en Málaga empezamos con una experiencia el año anterior de alimentación suplementaria, este año ya a nivel regional se ha implementado esta experiencia y sobre todo estamos actuando en nidos de reposición, nidos tardíos. Al final de la temporada de cría el número de presas disponibles es mucho menor, a los adultos les cuesta conseguir el alimento necesario para sacar una cantidad grande de pollo y si aportamos ese poquito de alimentación suplementaria mejoramos la productividad, hacemos de que salgan adelante algunos pollos más que si no hacemos ese aporte. ¿Sí? Muy bien. Se ve el momento más adecuado para hacerlo en cada nido, la edad óptima para hacerlo y se va aportando la cantidad de alimentos que necesitan dependiendo de la edad, del tamaño de los pollos. Se trasladan también pollos al CREA cuando tienen mala condición física para intentar evitar la mortalidad. Este año hemos tenido en Málaga en concreto varios casos de deshidratación, varios pollos que se han tenido que trasladar al CREA porque estaban deshidratados, porque tenían mala condición física. También cuando hay un riesgo muy elevado de que esa nidada sea predada, también se trasladan al CREA. En Málaga no lo hacemos con mucha frecuencia, pero en otras provincias sí que se hace. La verdad es que cuando se empezó con el plan de actuación sobre la especie se hacía con un número más elevado, pero se ha atendido cada año a menos y ya prácticamente es residual. Cada vez se hace menos. Y hacemos también seguimiento de nidos con fototrampeo. Algunos de los nidos a los que se le tiene protección montada, ya sea porque hay problemas por la ubicación que tienen y podrían ser expoliados, pueden tener molestias por persona, o son nidos en los que se base alimentación suplementaria y queremos saber cómo está funcionando la alimentación suplementaria. Nidos que se han manejado con fostering, con pollos que se han sacado de otros nidos porque tenían problemas para que salieran adelante la nidada o porque ese nido ya no era viable, la ubicación que tenía, se han trasladado, se han llevado como en adopción a otros nidos y al final pues se ha conseguido que salgan más pollos adelante. Bueno, aquí os voy a explicar un poquito del trabajo que llevamos haciendo en Málaga de marcaje, de adultos. En los últimos años también estamos marcando bastantes pollos con anillas de lectura a distancia, también con un protocolo a nivel regional, con anillas de colores. En Málaga se le empezaron a poner a los adultos anillas de color azul, aparte de la de lectura a distancia. Estos son algunos de los objetivos que se pretenden con este marcaje. Saber conocer un poco más de la dispersión juvenil, el control de la población, la dinámica, la interrelación entre los grupos poblacionales, cómo se relacionan, hasta dónde llegan
los ejemplares de nuestra población, cómo se relacionan con otras poblaciones próximas, evaluar la supervivencia adulta y juvenil. Y bueno, ahí tenéis la cantidad de aves que llevamos marcadas hasta ahora, rondando las 500 aves, 48 controles de aves que ya estaban previamente marcadas. En los últimos años hemos expandido la cobertura de los marcajes y sobre todo no hemos ido a marcar aves en el entorno de la población malagueña, poblaciones que son colindantes, que en verdad son los mismos ejemplares, que unos años crían en Málaga, otros años crían en Granada, en Córdoba, y un poco para conocer esa interrelación que tienen entre esos grupos, hemos empezado a marcar en otras provincias. Todavía son pocos ejemplares los que llevamos en otras provincias, en comparación con los que se han marcado en Málaga. Bueno, estos puntos que veis marcados sobre el plano, estos puntos rojos, representan a aves reproductoras que se han marcado en Málaga como reproductoras y se han leído su anilla, se han observado fuera de la provincia. Tenemos un rango que supera en algunos casos los 200 kilómetros. Por ejemplo, tenemos este ave, una hembra, que crió en el norte de Málaga, en Almargen, hace 3 años, y este año se ha ido a criar a la campiña sur de Extremadura. Después en Jaén, en Sabiote y en Campillos del Río, en 2 poblaciones también bastante alejadas a priori de lo que es la población malagueña. Este año hemos tenido dos controles de aves marcadas como reproductoras en Málaga. La mayoría de estas aves son hembras. La mayoría de estas aves que se alejan más del sitio donde se han marcado como reproductoras. Y después, sobre todo, en el entorno de la zona de distribución oriental de la provincia, el núcleo de reproducción oriental, todo lo que son términos norte de Antequera, Archidona, El Trabuco, ahí hay una relación mucho más directa con el núcleo reproductor, que en verdad es uno único, de los municipios granadinos de Loja, Huetortájar y Nájar en Córdoba, y ahí tenemos varios intercambios, o sea, hay individuos que unos años crían en Córdoba, al año siguiente crían en Málaga, individuos adultos, tanto machos como hembras, que unos años crían en Málaga, otros años en Granada. En Málaga se empezaron a colocar emisores como medidas compensatorias de las instalaciones de la energía renovable. Se han colocado casi 50. Aquí tenéis un poco la cronología de cuándo se han hecho, el rango por edades y por sexo. Solo se han marcado 5 pollos. El resto siempre han sido adultos, como veis el mismo número de machos que de hembras. Y la verdad que han ido aportando una información muy valiosa para el seguimiento y muy interesante a la hora de hacer estudios sobre el comportamiento, la ecología espacial de la especie. De hecho, no sé si la conoceréis, pero Seovis publicó en 2004 una monografía sobre la ecología espacial en el que abarca todos estos aspectos. Los movimientos posreproductivos de exploración que hace la especie antes de hacer la migración, dentro de la península, antes de cruzar el estrecho, la duración y velocidad de los viajes, el comportamiento en las áreas de invernada, el área de campeo durante la reproducción, las rutas, las paradas que hace durante la migración. O sea, se han podido conocer muchos aspectos que hasta ahora no eran muy conocidos. En el plano lo que veis implementado es un estudio en el área de invernada. El número de aves marcadas con emisor que se recoge, que aporta datos para esta monografía, son 61 aves, de las cuales 26 han sido marcadas en Andalucía y un porcentaje muy elevado de esos eran de esas 49 emisores que se han puesto en Málaga. ¿Vale?
Lo que veis representado en el plano es una gráfica con distintos tamaños de círculos y colores. Los colores más claros representan las primeras residencias cuando llegan al lugar de invernada, y los más oscuros, el rojo, es la última. Como veis, los colores más claritos son tamaño más pequeño y los colores más oscuros tamaño más grande. De hecho, que suelen ocupar una primera residencia en la que pasan pocos días, y conforme va avanzando la época de invernada, pues van trasladándose a otras residencias donde sí que pasan más tiempo. Algunas aves, incluso durante la invernada, tienen hasta 3 residencias, 3 lugares, no siempre están en el mismo sitio. Bueno, y aquí está el objeto de la charla. Marifé es una hembra de aguilucho que marcamos en 2021. Ese año solo se le colocó anillas de lectura a distancia, ¿vale? Y la información que nos aportaba pues era simplemente cuando se conseguía leer la anilla. Ya en ese año era reproductora en Campillos, y el resto de los años ha seguido siempre muy vinculada a una zona muy concreta de Campillos. Siempre ha criado en esa zona, excepto un año, que ahora veremos el caso. Al siguiente año, sin intencionalidad ninguna de que fuera la misma hembra, pero se fue a capturar en la misma zona en la que ella criaba, y entró ella, y ya ese año se le colocó emisor. ¿Vale? Ese año también estaba criando en la misma zona. Esta es la zona de cría de Marifé, en torno a Campillos. Se extiende un poco por el norte de la laguna de Fuente de Piedra hacia Sierra de Yegua, y abarca un área acumulada. Aquí están las localizaciones de los 4 años en los que lleva marcado, que ronda una superficie de en torno a los 100 kilómetros cuadrados, que es la zona de uso general. Si os fijáis, se ve una zona donde hay muchas más posiciones, donde hay mucha más densidad de las líneas, que la zona de mayor uso, que puede rondar en torno a los 60.000 kilómetros cuadrados. Bueno, y aquí tenemos el caso que nos hizo poner atención sobre esta hembra, y por la que empezó a un auxiliar a llamarla Marifé, y ya se ha quedado con ese nombre. Y bueno, y es que resulta que en la temporada de cría, el año que se marcó, veníamos de varios años con sequía. Ese año el cereal en algunas parcelas no superaba los 30 centímetros. Si veis las chinchetas, este fue su primer lugar de reproducción. Aquí montó su primer nido, ¿vale? Os he puesto en cada ubicación la fecha en la que la hembra abandonó el nido por una causa u otra, ¿vale? Ese año esta hembra llegó a tener 3 nidos durante la época reproductora. El primero lo abandonó a principios de mayo, y precisamente fue una apuesta que la abandonó porque es que el nido no tenía cobertura, estaba muy próxima a un camino y tenía muchas molestias por tráfico, no aguantaba mucho tiempo en el nido. Al final terminó abandonando el nido, aunque la apuesta no estaba predada. De ahí se trasladó a una segunda ubicación, un poquito más al norte, pero todavía dentro del municipio de Campillos, a unos entre 3 y 4 kilómetros. ¿Vale? Y ahí, al comienzo de la puesta, prácticamente estaba iniciando la puesta cuando le predaron el nido. ¿Vale? Todavía no estaba nido protegido, era comienzo de la puesta. ¿Vale? Y de ahí se trasladó a una tercera ubicación, ¿vale? Que esta tercera ubicación sí que coincide con el resto de las ubicaciones que históricamente siempre ha ido ocupando esta hembra. O sea, no se rendía. La voluntad porque sus genes aportaran a la conservación de la especie, a que la especie siguiera para adelante, es lo que viene en el título, ese espíritu, esa voluntad irrefrenable de hay que seguir para adelante hasta la última, no nos queda otra. Esa versatilidad que tiene esta especie
la capacidad tan elevada de hacer nidos de reposición una vez que pierde esos nidos, esa voluntad también nos sirve a todo el equipo de trabajo, también como acicate para que nuestro esfuerzo sea también en el mismo sentido, ¿no? Igual de fuerte, ¿no? Bueno, pues Marifé es una hembra que tiene un hábito después de la cría un poco especial, le gusta a Doñana, y se nos va algunos años hasta el entorno de Isla Mayor, ¿vale? Y allí se pasa unos días, se vuelve a la zona de cría, algunos años directamente desde Doñana ha cogido y ha cruzado el estrecho. Se le llevan ya registrados 7 cruces, ¿vale? Aquí tenéis las fechas en las que lo he hecho, el sentido de vuelo, si ha sido sur o norte, y como veis la fenología migratoria de esta hembra en el paso prenupcial siempre ha estado entre el 25 de marzo y el 1 de abril, y en el paso posnupcial entre el 9 de agosto, este año, el año en el que se fue el 9 de agosto fue un año en el que no consiguió tener éxito y por eso se fue un poco antes. Este año que ha tenido éxito, el 1 de septiembre, cruzó directamente por encima de Casalla, vio ella y el mus allí con la claridad que se veía hoy y ha dicho, para adelante, venga. Y ya está por su zona de invernada casi, ya está allí en el sur de Mauritania. Esta es el área de invernada de esta hembra. Entre el suroeste de Mauritania y el delta del río Gambia. Unos años ha estado en una zona y otros años en otra, no siempre en la misma zona. Bueno, y hasta aquí, y sobre todo darle un especial agradecimiento a toda la gente que colabora en la conservación del aguilucho en la provincia, a todo el equipo de seguimiento, desde el primero al último, desde la coordinación regional, la coordinación provincial, los auxiliares, a todo el equipo tan implicado en la conservación de esta especie en la provincia. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta.